Pocas cosas he experimentado en mi vida que valgan la pena ser contadas. Desafortunadamente, la historia que estoy a punto de relatar es una de las cuales no hemos logrado dar explicación. Ni yo ni las personas que presenciamos los acontecimientos aquella noche. Lo único que me queda claro es que existen lugares que atraen de manera irremediable a entidades malignas, las cuales, si no andas con cuidado, logran atraparte y causarte un daño irreversible. Hace un par de años, un ex compañero de la preparatoria me invitó a formar parte de una banda de rock. Comenzamos ensayando en su casa, hasta que sus padres terminaron fastidiados. Duramos un tiempo rentando salas de ensayo. Todo aquel que sea músico sabe que esto no es algo económico. Nos desanimamos un tiempo, incluso yo dejé de asistir a los ensayos, hasta que cierto día me visitó mi amigo para informarme que nos prestarían un lugar para poder ensayar. Lo acompañé a ver el lugar. Se trataba de un local dentro de un mercado abandonado. Muchas veces pasé enfrente de ese lugar y jamás adiviné que alguna vez hubiera sido un mercado, pues este se encuentra en una zona un poco escondida, junto a un barranco justo enfrente del lugar donde vive mi amigo. Aquel lugar no es muy concurrido. Siempre que pasaba frente a ese lugar veía solo un portón enorme. Jamás me pregunté sobre qué existía dentro. Así que cuando mi amigo sacó las llaves que le prestaron quedé maravillado. La construcción era sencilla, el terreno formaba un enorme cuadrado, aunque la ubicación de los locales era algo extraña, pues algunos estaban casi a pie del barranco, además de que no estaban distribuidos de manera continua, sino en formación dispersa muy alejados uno del otro. Aquel lugar daba la impresión de jamás haber sido usado. Caminamos hasta llegar a un local hasta el fondo, el cual contaba con una pequeña puerta. Mi amigo sacó otra pequeña llave para abrir la cerradura. Entramos. Era una especie de patio techado que daba vista al barranco. Omar, mi amigo, comenzó a mostrarme que ya estaba acondicionado el lugar. Me mostró que puso una alfombra y una tarima, donde ya tenía armada la batería. Algunos pósters adornaban las paredes laterales. Me sentía entusiasmado, pues el lugar me agradaba. Comenzamos a ensayar de forma regular todas las tardes, siempre abandonando el lugar antes de que oscureciera. En un principio no notamos nada extraño. Sin embargo, a partir de la segunda semana comenzamos a descubrir cosas extrañas en nuestra improvisada sala de ensayo. Algunos huesos de animales, pedazos de ropa, incluso algunos pájaros muertos con algunas fotografías amarradas con un listón de satín negro. Parecía como si alguien estuviera haciendo brujería. Al principio no deseábamos tocar aquellos objetos, simplemente retirábamos todo con una escoba, pero después de varios días de estar encontrando lo mismo, la curiosidad nos ganó, por lo que comenzamos a revisar las fotografías. Esto nos asustó muchísimo, pues en algunas aparecía mi amigo Omar, en otra una de sus hermanas. Esto nos dejó perplejos. Continuamos revisando las fotos. Justo detrás en la parte blanca estaba escritas ciertas peticiones al diablo. En el caso de la fotografía de la hermana de mi amigo, pedían que ella muriera, algo así como, que pierda el gusto por la comida, que muera delgada. Después seguían una serie de palabras que no me atrevo a repetir, pues siento mucho miedo ante estas situaciones, pues he de confesarles que la hermana de Omar estaba atravesando una serie de problemas con su alimentación, cosa que se notaba mucho en su aspecto, pues su rostro estaba muy demacrado, lo que hacía muy difícil no vincular su estado actual de salud con la maldición escrita en el papel de la fotografía. Intentamos seguir revisando el resto de las fotografías, a lo que Omar nos pidió que paráramos y que limpiáramos todo. Noté cierto cambio en su actitud. Él suele ser muy alegre y bromista, cosa que cambió de inmediato. Estaba muy serio y pensativo. Intentamos seguir ensayando, sin lograr llegar a nada. Parecía que no lográbamos concentrarnos. De pronto Omar nos pidió retirarnos. Pasaron algunos días sin que nos volviéramos a juntar para ensayar. Comencé a perder el interés, aunque me sentía preocupado por un amplificador que dejé en aquel lugar. Así que decidí llamarle por teléfono. Tuve que marcarle varias veces pues no contestó de inmediato. De hecho, terminó por contestarme su hermana, quien me dijo que Omar se encontraba un poco mal y sería buena idea que lo visitara. De inmediato me dirigí a su casa. Vivíamos muy cerca. Justo cuando llegué, Omar estaba fuera de su casa. Se encontraba fumando un cigarro. Yo lo noté normal. Nuevamente lucía alegre, bromista como siempre.
Después de un rato de platicar, me pidió que lo acompañara a recoger los instrumentos que dejamos en el local del mercado. Llamó por teléfono a otro miembro de la banda, quien no tardó en llegar. Después se nos unió su hermana y caminamos rumbo al mercado. Entre todos sería muy fácil trasladar el equipo. Entramos al mercado y percibimos cierto olor desagradable, algo parecido a los inciensos que ponen en los templos. Llegamos al lugar donde dejamos todo. Los instrumentos seguían donde los dejamos, aunque todos los pósters con los que adornábamos el local fueron arrancados. Y la alfombra estaba empapada en un líquido de olor asqueroso. Afortunadamente ninguno de los instrumentos estaba conectado. De hecho, para activar la energía eléctrica se tenía que levantar una palanca en la entrada y no lo hicimos. Nos aguantamos el asco y comenzamos a desarmar la batería, cuando dentro del mercado escuchamos como si alguien azotara una lámina de acero. Esto ocasionó que todos brincáramos. Comenzamos a preguntar sobre quién había cerrado la puerta. La hermana de Omar respondió que ella se encargó de ponerle seguro al portón. Decidimos salir a revisar acerca de lo que estaba ocurriendo. Solo íbamos Omar y yo, pues su hermana tenía mucho miedo de entrar, por lo que el otro chico se quedó con ella en el local. Acordamos dirigirnos directamente a levantar la palanca de electricidad, pues el lugar era muy oscuro y sería imposible ver si alguien estaba escondido. Mientras caminábamos le pregunté a Omar acerca de por qué decidió abandonar el proyecto, a lo que no me quiso responder, ni quise insistir. Encendimos la luz y justamente después de hacerlo escuchamos a su hermana gritar. Corrimos de regreso. Ella estaba llorando, tapándose los ojos, y el otro chico se encontraba tirado frente a ella convulsionando. Rápidamente le puso un lápiz en la boca para evitar que se mordiera la lengua. La hermana de Omar abrazó a su hermano. Escuchaba que entre lágrimas decía, una bruja. No entendía la situación. Una vez que su hermana se tranquilizó y pasó la convulsión del chico, intentamos interrogarlos. Ella nos dijo que vieron una bruja frente al mercado. Omar y yo le preguntamos que cómo sabían que era una bruja, a lo que nos respondió que eso parecía. Después nos indicó la zona en la que observó a la bruja. Era un lugar elevado, una especie de montículo en el barranco fuera del mercado. A esa hora aún había luz del sol, aunque ya no tardaría en oscurecer. Vimos en dirección a esa zona sin encontrar algo raro. El otro chico se puso de pie. Intentamos decirle que le llevaríamos a su casa. Sin embargo, él se negó. Decía que ya estaría bien, que esto fue desatado por lo que la hermana de Omar nos acababa de contar. En el barranco vieron una bruja y lo más prudente sería que sacáramos todo de inmediato y saliéramos corriendo de ahí. Cargamos lo más que pudimos, solo que quedó dentro mi amplificador y un estuche de guitarra. La hermana de Omar ya no quiso volver a entrar, por lo que le pedimos al otro chico que la acompañara a su casa, mientras Omar y yo terminábamos de sacar las demás cosas. Siendo sincero, también deseaba irme a mi casa cuanto antes, pues el sol casi termina por ocultarse y comenzaba a sentirme nervioso. Intenté preguntarle a mi amigo de nuevo sobre su estado de salud. De nuevo me cambió de tema inmediatamente. Finalmente tomamos las últimas cosas, y de nuevo volvimos a escuchar ese golpe de láminas. Salimos cerrando la puerta con llave. De pronto las lámparas que iluminaban todo el edificio comenzaron a parpadear. Fue imposible no sentirnos aterrados, así que aceleramos el paso, pues el sonido provenía de cada local, como si nos fuera siguiendo. Llegamos a la puerta. Cometí el error de mirar hacia adentro. Entonces la vi, y comprendí por qué la hermana de Omar dijo que vio una bruja, pues no encuentro otro nombre con el cual referirme a aquella imagen que se encontraba a solo unos metros de mí. Me sería imposible describirla, pues ante mis ojos esa figura no era del todo humana. No pude evitar gritar, lo que ocasionó que Omar mirara también en esa dirección, aunque su reacción fue diferente a la mía. No gritó, solo miró. Después me pidió que nos diéramos prisa, aunque aquella figura no nos siguiera, solo estaba ahí. Volvimos a su casa, entonces fue que decidió contarme sobre lo que estaba ocurriendo. Comenzó por preguntarme si había leído lo que venía en la fotografía que encontramos en el mercado, a lo que respondí que no. Me respondió que se encontraba enfermo, que era una especie de tumor cancerígeno, que no tendría cura. Alguien me deseó la muerte, me dijo. También me contó que desde que miró la foto amarrada al pájaro muerto, no dejaba de soñar con la bruja que vimos dentro del mercado. No supe cómo reaccionar. Terminé por decirle que contaba conmigo para cualquier cosa. Mi amigo Omar y su hermana se fueron a vivir a otra parte. Yo soy de Querétaro, México. Lo último que supe es que Omar se encontraba grave en un hospital. He pensado mucho en ellos, intentando resolver quién pudo haberles hecho tanto daño. Algunas veces por las noches me levanto asustado, pues tengo pesadillas con aquella bruja.
Enseguida me pongo a rezar, sobre todo el nombre de mis amigos, esperando que el daño que les causaron en aquel mercado abandonado solo haya sido físico y su alma inmortal continúe incorrupta. Mi familia es originaria de Amacueca. Mi abuelo tiene un rancho en los límites del pueblo, en una zona boscosa. Solíamos ir los fines de semana de visita a su rancho, pues es un lugar muy agradable para pasar las vacaciones. Lo que más me gusta hacer en ese lugar es realizar senderismo por el bosque. En una zona rural siempre abundan las historias de terror. Recuerdo que mi abuelo solía contarnos algunas, sobre aparecidos en los montes y mi historia favorita. Una donde una bruja se le aparecía como una hermosa mujer que le pedía ayuda, pues ésta estaba perdida. Pero cuando mi abuelo le veía los pies, estos eran parecidos a los de un pato. Mi abuelo hablaba mucho sobre esa bruja. Decía que estos seres tenían el poder de crear alucinaciones, para lograr que te perdieras y después robarte la vitalidad. Sinceramente, estas historias de terror me eran muy entretenidas, pero no le creía nada de lo que me contaba. Creía que mi abuelo, al estar tanto tiempo alejado de la ciudad y la gente, inventaba estas historias para no aburrirse. Tiempo después me arrepentiría por haber juzgado de esa manera a mi abuelo. Una tarde caminaba con mis hermanos y unos primos, muy cerca de los límites de las tierras de mi abuelo. Antes nunca vi que otras personas vivieran por la zona, pero durante ese paseo notamos una cabaña. No le prestamos mucha atención en ese momento, solo sé que se nos hizo curioso ver algo así. Pues en esa zona no hay nada y por el tamaño de la construcción no nos imaginamos que alguien viviera ahí. Seguimos caminando por el sendero hasta llegar a un claro un poco escondido. Es un lugar extraño, algo así como un montículo en medio de una arboleda. Cuando éramos niños solíamos jugar a que en ese lugar aterrizaban ovnis. Cuando entramos a la arboleda, un olor asqueroso nos recibió, el olor de un cadáver en descomposición. Rápidamente notamos por qué olía así. Sobre el montículo estaban posados algunos cuerpos de animales, que debido a su estado de descomposición no adivinábamos qué eran. Supongo que algunas aves, pues habían muchas plumas negras regadas. Todos nos apretamos la nariz y aunque sentíamos repulsión nos quedamos ahí mirando ese vertedero de cadáveres sin forma. De un arbusto junto a una piel salió un enorme ganso negro con los ojos rojos. Le faltaban algunas plumas, se veía espantoso. El ave se abalanzó a atacarnos, lanzando unos horribles graznidos. De inmediato nos echamos para atrás y comenzamos a correr. Como yo iba más lento, el ave alcanzó a agarrarme del pantalón con su pico. Fueron momentos de pura desesperación, pues les juro que los graznidos del ave parecían palabras. Era como si un ser infernal lanzara maldiciones al aire. No sé ni cómo, pero logré zafarme del ave. No vi ni a mis hermanos ni a mis primos. Debido al pánico que me invadió, me desvié del camino sin darme cuenta. Me puse a gritar como loco durante un rato, pero nadie acudía a buscarme. Intenté regresar sobre mis pasos, pero solo conseguí perderme más. En eso recordé lo que decía mi abuelo acerca de las brujas. Eran capaces de confundirte con alucinaciones para que te perdieras. No pude evitar ponerme a llorar de miedo. Después de un rato intenté tranquilizarme, pues pese a estar perdido aún no me ocurría nada extraño, salvo el ataque del ave. Caminé en línea recta pensando en que tarde o temprano tendría que salir a una senda, aunque ya estaba oscuro. Quién sabe por cuánto tiempo habré caminado sin rumbo, cuando al fin vi una luz a lo lejos del camino. Corrí en esa dirección, entonces llegué de nuevo al montículo en el claro. Me paré a unos cuantos metros, pues noté algo extraño. La luz provenía de una fogata junto a ella. Estaban dos mujeres y una anciana. Lo que vi frente a mí es una escena de completa locura. El ganso que me perseguía hace apenas unas horas apareció de entre las sombras. Lucía aún más aterrador que cuando me perseguía. Escuchaba sus graznidos. Se escuchaban aún más humanos. Casi puedo asegurar que entendía sus palabras. De pronto una de las chicas comenzó a convulsionar en el piso, mientras que la anciana se acercó al ganso. Lo tomó entre sus manos y de repente le cortó el pescuezo. El animal soltó un alarido que no se diferenciaba en nada con el grito de una persona. Esto me obligó a gritar. Creí que mi grito llamaría la atención del aquelarre de brujas, pero no. Aquellas mujeres parecían perdidas en su extraño siniestro ritual. Aproveché entonces para caminar en dirección a la brecha que me llevaría hasta el rancho de mi abuelo. No tardé en encontrarme con mi familia que me buscaban desesperadamente. Les conté sobre el aquelarre que vi en el montículo. Después de que escucharon mi historia, todos me dijeron que eso no podía ser posible, pues ellos pasaron también por ese lugar y no encontraron nada extraño, solo los cadáveres de los animales. No podía creer lo que me estaban diciendo, estaba muy seguro de lo que vi.
A la mañana siguiente caminamos hasta la pequeña cabaña. Dentro estaba completamente vacía, solo unas cuantas plumas negras, pero no vimos señal alguna de que alguien viviera ahí. Al regresar al rancho le conté a mi abuelo lo que me ocurrió. Él sí me creyó y se asustó muchísimo. Me dijo que el ave que vi era muy peligrosa, pues podría tratarse de la manera en que se manifiesta el mismísimo demonio. Aquella noche no pude dormir, pues escuchaba un fuerte aleteo fuera de mi ventana, y aunque no me atrevía a asomarme, estoy seguro de que ahí afuera estaba el horrible ganso negro de ojos rojos. Desde esa vez yo ya no quise volver a salir a caminar, y estuve presionando a mis padres para irnos a casa. Pasaron un par de años para que volviéramos a ir. De hecho regresamos porque mi abuelo estaba enfermo. Cuando llegamos le encontramos en cama. Según nos dijo una tía, ya no se recuperaría mi abuelo, tenía cáncer, en estado avanzado, así que solo quería despedirse de nosotros. Cuando me tocó platicar a solas con él, me dijo que volviera al lugar donde yo presencié el aquelarre. Al igual que me pasó a mí, vio salir un enorme ganso negro de ojos negros, pero mi abuelo, lejos de asustarse, le cortó el pescuezo con un machete que llevaba. Según mi abuelo, el ave seguía graznando después de muerta, y su cuerpo tardó un rato en caer. A raíz de que mató al ave, mi abuelo enfermó, y que además por las noches escuchaba los graznidos del ave en el patio afuera de su ventana. Siempre lo acechaba en donde menos se lo esperaba. Pasamos un par de noches en la casa, pues mi madre deseaba estar ahí, hasta que mi abuelo falleciera. Durante esas noches tuve un par de sueños algo extraños. En todos volvía al lugar en el bosque. Me encontraba al ganso, solo que este en vez de atacarme me miraba y hablaba claramente con voz de una mujer. La cara se le deformaba y parecía como si estuviera transformándose en una persona. La escena me obligó a despertar gritando. Mi abuelo murió después de una semana. No sé si creer que la causa de la muerte de mi abuelo fuera venganza por parte de las brujas. Me quedan muchas dudas, tanto de la muerte de mi abuelo como de los fenómenos que experimenté estando en el rancho, como el ave, si era en verdad una bruja o era, como dijo mi abuelo, la forma en la que se presentaba el diablo. Platicando con mis primos me enteré de que varios se habían encontrado con el ave en otras zonas del bosque y también habían visto a una anciana deambulando cerca del ave. Mi madre y su hermano vendieron el rancho y no volvimos jamás. Sé perfectamente lo que vi y espero que los nuevos dueños no tengan que lidiar con esa ave diabólica, con la que aún a veces tengo pesadillas. Hay veces que visitar un panteón en la noche te deja algo más que un mal momento o un susto. También te puede dejar marcado para toda tu vida. Esto nos pasó a un amigo y a mí. Mi nombre es Rubén, ahora tengo 65 años y soy velador. Cuando tenía 14 años viví en San Andrés Tuxtla. Tenía un amigo llamado Javier quien estaba conmigo en la secundaria, además de ser mi vecino. Nos gustaba ir a visitar a un señor ya mayor amigo de mi abuelo, quien era un velador en una construcción muy grande que se encontraba frente al panteón, un lugar del cual se contaban muchas cosas. El señor se llamaba Jacinto y siempre nos contaba muchas historias de miedo, que la verdad nos gustaba escuchar, aunque a veces nos hacía regresar rezando para nuestras casas. Hablaba mucho de las lechuzas, que por cierto abundaban por el lugar. Nos decía que eran aves nocturnas de mal agüero, que eran amigas de las brujas y que éstas las utilizaban para hacer el mal a larga distancia. Por extraño que parezca, siempre en esa construcción había una lechuza blanca como un fantasma. Parecía estar cuidando a don Jacinto porque lo miraba fijamente, como si estuviera al pendiente de lo que hiciera. Para donde caminaba el señor lo seguía. A veces adrede se movía de un lado a otro y la lechuza casi le daba vuelta a la cabeza, porque nos decía don Jacinto que aquellas carecían de movilidad ocular, por eso la tendrían que girar tanto. En una ocasión nos contó que ya se sentía muy cansado para seguir trabajando, pero antes de dejar el trabajo nos confesaría algo muy importante, que no se lo podíamos contar a nadie. Nos dijo que él guardaba un secreto, algo muy valioso dentro de una tumba, que cuando él muriera sería nuestro, solo tendríamos que ir por él, pero que tuviéramos cuidado con las lechuzas que eran quienes cuidaban esa tumba. Nos contó que eran muy peligrosas, que las garras de sus patas aprietan el alma a los moribundos o de los recién difuntos y se las llevan al inframundo en donde dicen que ellas viven. Nos dijo que cuando fuéramos a ese lugar sabríamos cuál era la tumba, ya que los ojos de esas aves se ven en la noche como luces que arden entre las sombras de las tumbas. Además tendríamos que ir sin sentir codicia alguna, porque lo que íbamos a buscar se desaparecería para siempre, así que lo tomáramos en cuenta.
Nosotros éramos unos jóvenes sin malicia, así que no deseábamos que algo le pasara a nuestro amigo, menos que se muriera para poder obtener algo. Pero ese día no tardó en llegar. Una mañana encontramos a don Jacinto sin vida. Había fallecido en circunstancias muy raras. Aunque dijeron que fue de un infarto, aseguraban que tenía muchas heridas, como si le hubieran picado algunas aves. También dentro de la construcción encontramos restos de animales calcinados, además de muchas otras cosas que hacían suponer que ahí se hacían algunas clases de rito. Después de algunos días decidimos ir al panteón a buscar esa tumba que nos había dicho don Jacinto, y nos pusimos de acuerdo para entrar ya de noche, para poder distinguir los ojos de las lechuzas paradas en las tumbas. Desde que salimos de nuestras casas escucharon unos chiflidos y al buscar de dónde venían supimos que una lechuza nos empezó a seguir. A veces se paraba en los árboles esperando que avanzáramos. Cuando estuvimos frente a las puertas de aquel panteón yo ya iba nervioso. Era la primera vez que entraría a un lugar casi de noche. Nos pasamos por una parte de la reja que estaba quebrada porque el panteón ya estaba cerrado. Al verme dentro de aquel panteón recordaba todas las historias que nos contaba don Jacinto, y hasta parecía que cobraban vida. Siempre nos decían que una bruja vivía ahí dentro y que era muy perversa. Nos contó que era una bruja mayor, que era capaz de transformarse y que era la encargada de hacer reuniones de brujas dentro del panteón. Caminamos entre las tumbas casi temblando, con todos los sentidos activos. Por si escuchábamos o veíamos algo raro poder salir corriendo de ahí. Serían como las 10 de la noche. Avanzamos tratando de mirar entre la oscuridad, seguidos de la lechuza que silbaba como alertando a las demás de nuestra presencia. Algunas lechuzas estaban paradas en los árboles. De pronto mi amigo miró unas luces a lo lejos y nos dirigimos hacia allá, pero al acercarnos no eran más que veladoras encendidas. Nos sorprendimos al ver que habían 2 gallinas negras sin cabeza, además de algunas fotografías y algunos amuletos extraños. Corrimos más adentro del panteón. En medio de los ruidos de la noche se escuchaba el viento tan tétrico que parecía que lloraba. También oíamos los silbidos de las lechuzas. De vez en cuando los árboles se movían con fuerza. A veces nos revoloteaban los murciélagos por encima de nuestras cabezas. Cuando estábamos a punto de llegar al final del panteón, ahí estaban esos ojos brillantes en medio de aquella oscuridad que parecían pequeñas llamas, que se prendían y se apagaban como señalando un lugar. También se veía una silueta de una mujer que se confundía con los monumentos del panteón. Quisimos salir corriendo, pero dominamos nuestro miedo. Nos acercamos a aquella tumba que estaba en medio de todas las cruces. Habían 6 lechuzas bastante grandes que abrían sus alas sin dejar de mirarnos. Esa mujer tenía el pelo largo y no se distinguía bien su cara, por lo negro de la noche, hasta que le dio la luz de la luna. Sus ojos ya los había visto antes. Esa mujer era aquella lechuza que siempre estaba mirando a don Jacinto. Tal vez también era la lechuza que nos vino siguiendo hasta el panteón. La mujer lechuza o bruja, no tenía claro cómo nombrarla. Lanzó un sonido peculiar como si estuviera cantando. Sonaba tétrico, eran cánticos dignos del infierno. Luego la bruja se dio la vuelta y se perdió entre las tumbas. Quedamos nerviosos y confundidos, así que mejor caminamos de regreso y salimos del panteón. No corrimos para evitar que la cosa esa nos fuera a perseguir. Cuando llegué a mi casa serían como las 12 de la noche. Yo presentía que los cantos de la bruja eran una maldición que nos habría lanzado. De una forma u otra la vida me fue llevando por una serie de situaciones donde cada decisión que tomé me llevó a trabajar en el puesto que alguna vez ocupó don Jacinto. Hasta el día de hoy soy el velador de la misma construcción. Ahora entiendo por qué tenía toda su vida trabajando ahí. Él también fue marcado por esa cosa para cuidar el lugar. No entiendo por qué. Cuido la casa de la bruja y tal vez no me crean, pero todas las noches me acompaña una lechuza que con su mirada me recuerda que estaré aquí para siempre.